Incidencia. Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Líderes del catolicismo en Cuba envían emotivos mensajes ante situación del país. Zen Relief de los Bautistas y ministros voluntarios de Cienciología apoyan a comunidades afectadas tras paso de tormenta por Estados Unidos. Cristianos nicaragüenses se reúnen en casas debido a la persecución por parte del régimen. Sorna Díez Calmeida, la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, volvió a escribir sobre la realidad de su país, usando los conceptos de luz y tinieblas. En su muro de Facebook ha hecho un retrato de lo que se está viviendo, con un claro mensaje para el pueblo y para el régimen. Incidencia le ha puesto voz y así comparte sus palabras a través del sonido. Luz y vida. Considero que uno de los acontecimientos cotidianos más hermosos es el amanecer. Levantarse y disfrutar cómo poco a poco la noche va dejando paso a la claridad. Empiezan a escucharse las voces, los saludos, las prisas. La vida comienza una vez más, y sin darnos cuenta, así van sucediendo nuestros días. Cuando una mujer trae una nueva criatura a este mundo, la expresión común es dio a luz, y quizás nunca nos hemos detenido en la riqueza y profundidad de esta expresión. Desde el origen mismo de la vida ha habido siempre ese diálogo, esa coexistencia de la luz y de la oscuridad. Y la misma esencia de la vida, en ese diálogo, a lo que tiende y busca es la luz. La luz es signo de vida. En la Biblia, el libro del Génesis, en el principio, nos dice que Dios separó la luz de la tiniebla. Si seguimos profundizando, recordamos el gran regalo de la vigilia pascual, la noche de la luz. Cuánta belleza encierra, cuánto proceso que nos invita a ir caminando hacia lo que estamos hechos, la luz, la vida. Sin embargo, hoy, mientras rezo, escribo desde una experiencia de oscuridad, de dolor ante una nación que tocó la luz, y continuamente está bajo tinieblas. Es angustiante la incertidumbre que vivimos, la tensión psicológica preguntándonos si amaneceremos con o sin luz, si la quitarán en el día o en la noche, viviendo con apagones casi permanentes. Y junto a esto, la desinformación, las mentiras y las promesas incumplidas. Nuestros niños se desesperan con la oscuridad, el calor y el hambre. Los trabajadores, sin haber descansado lo necesario, van a sus centros laborales porque de allí sale el sustento, mísero, pero algo seguro para sus familias. A esto se le suma la violencia desmedida y la ola de suicidios que no tiene edad, porque el obstinamiento y la desesperanza alcanzan a casi todos. Ante esta cruda realidad, hoy me digo, ¿qué más nos queda? Porque lo que sí es evidente es que nos acecha lentamente la muerte. Y es que acostumbrarse a las migajas no es digno, es signo de muerte. Acostumbrarse a la incertidumbre porque dependes de que otros decidan por ti, es signo de muerte. Aplaudir o alegrarse porque pusieron un rato la luz, no solo es signo de conformismo, sino que también expresa que asentimos a la injusticia, pues, como dice un gran amigo, las injusticias no se aplauden. Es un signo de muerte ver cómo se desangra nuestro país, nuestras familias, con tantos cruzando fronteras en el intento de buscar luz en otros lugares. Duele hasta taladrar el alma. Ante todo lo que vivimos, cuánto me gustaría tener una respuesta real, que no sea la de que hay que comprender porque vivimos tiempos difíciles. Creo que mi generación siempre ha vivido en tiempos difíciles y no ha salido de ellos. Ya es suficiente. Y lo decimos continuamente, y lo lloramos, y lo rezamos, a veces reclamándole a Dios lo que está en nuestras manos. Ya es suficiente. Todos aspiramos a la luz y no a que nos sigan repitiendo que no perdamos el ánimo, porque una vez más saldremos adelante. Ya es suficiente que al quitarnos la luz también entre el juego de quitar Internet y todo tipo de comunicación, para que no olvidemos que somos isla, como si sufrir las consecuencias de sentirnos incomunicados por horas sirviera para callar el descontento que va ganando terreno en el alma de esta nación. A Dios siempre dirijo mi súplica,
porque es quien sostiene mi vida y en quien pongo mi confianza. Hoy, ante Dios, con el respeto de siempre, y una vez más ejerciendo mi derecho a la libre expresión, reclamo a nuestros gobernantes. Son ustedes quienes tienen que garantizar una vida digna a este pueblo, los que tienen que gestionar luz, vida para los cubanos. Cuando los responsables de una nación no tienen la capacidad para dar respuesta, lo más sabio es transferir la responsabilidad a quienes pueden ofrecer otras alternativas. Este pueblo no puede seguir soportando más injusticias. Este pueblo clama y reclama la libertad de vivir en la luz, que va mucho más allá de la luz eléctrica. Es la luz que emana de la vida, de los derechos humanos respetados y no vejados. Basta ya de seguir llevándonos a arrastrar la vida. Basta ya de dolores evitables. Lo normal no es la miseria, ni el acostumbrarnos a la podredumbre, la indignidad, la indolencia deshumanizante, la impunidad. Lo justo para todos es caminar por este tramo, al que llamamos vida dignamente, libremente, siendo cada uno protagonista de su opción por la vida. Mi oración confiada a Dios, al mismo tiempo que acojo en mi alma el dolor de tantos que también se unen a mi plegaria y reclamo. Texto original. Sor Nadiesca Almeida. También el padre Alberto Reyes, el párroco de Esmeralda en Camagüey, ha conmovido a sus seguidores mediante sus recientes palabras como parte de la serie de reflexiones en su voz, He estado pensando. Soy el padre Alberto Reyes y he estado pensando en qué decir a los que gobiernan mi país. Mucha gente ha pedido a nuestros gobernantes que hagan algo por sacar a Cuba de la crisis generalizada en la que se encuentra. Yo sigo pensando que soy una voz en el desierto, pero soy una voz. Y desde este desierto donde parece que nadie escucha, quiero también hoy dirigir mi voz a los que gobiernan esta isla. No puedo predecir cómo se interpretarán mis palabras, pero quiero decirlas con total serenidad. Mis palabras no son un grito de violencia, no son un desahogo agresivo, son simplemente la expresión de mi sentir más sereno y más hondo. Y desde allí quiero decir solo esto: váyanse, por favor, váyanse. Ustedes no van a reflotar este país. Ustedes no van a remediar la falta de combustible, ni la precariedad de las termoeléctricas, ni van a devolvernos una vida sin apagones continuados. Ustedes no van a solucionar el hambre de este pueblo, ni van a lograr que los días dejen de ser una lucha continua por la supervivencia. Ustedes no van a resolver el problema monetario, ni la inflación, ni la vida miserable de la gente. Ustedes no van a garantizar nunca la salud de la población, ni el acceso a los medicamentos necesarios. Ustedes no son capaces ya de impedir el deterioro de los enfermos crónicos, ni las muertes por la escasez de insumos básicos. Ustedes no pueden reparar el daño educacional de esta tierra, el deterioro del sistema educativo, la falta de maestros competentes y en muchos casos ni siquiera la falta de maestros. Ustedes no son capaces de frenar la emigración galopante e imparable de este pueblo. No pueden evitar que Cuba siga siendo una isla en fuga, que deja tras de sí la pérdida de sus jóvenes y el envejecimiento del país, rupturas familiares con heridas que no sanarán nunca, la soledad de padres y abuelos, la pérdida de aquellos que hubieran podido construir aquí un país próspero. Ustedes ya no serán nunca el signo de la esperanza, del porvenir deseable, de la ilusión que lleva a entregar la vida. Y no pueden, porque ya no tienen un proyecto de nación. Anclados en el control del poder, han convertido a esta isla en un barco sin rumbo, donde ya nadie sabe a dónde va, donde la vida es cada vez más incierta, donde todo se apaga y se muere. Por eso, por favor,
Váyanse, tomen todo lo que quieran y abandonen este país para siempre. Y háganlo antes de que de algún modo las cosas cambien y puedan ser juzgados, acusados de crímenes de lesa humanidad, porque lo que han hecho y están haciendo con este pueblo es un genocidio silente. Váyanse antes de que este pueblo llegue al final de su aguante y se levante con furia incontenible y consume el final de este sistema, arrasando a sangre y fuego todo lo que encuentre a su paso. Porque cada día sin luz, sin agua, sin comida, cada día con los alimentos de los hijos echados a perder, con la escasez omnipresente y las ansias de libertad rotas, son un llamado que ustedes hacen a la violencia más ciega y desmedida. Se los suplico, váyanse, vivan donde quieran y puedan hacerlo, para que también nosotros podamos vivir. Agradecemos al padre Alberto Reyes y a la monja Sorna Diezca Almeida por mantenerse atentos a la situación del pueblo de Cuba, donde ambos viven y alzan la voz por la verdad y la justicia desde la fe. El sitio baptistpress.com publicó un artículo de Brendan Elrod este 4 de octubre a propósito del aporte de los bautistas del sur en Estados Unidos a favor de los afectados por el paso de la tormenta. Compartimos fragmentos. El Big Bend fue solo la primera región donde Helene lanzaría un puñetazo mientras golpeaba el sureste, cobrándose la vida de al menos 215 personas. Valdosta, Georgia, también soportó a Idalia en 2023, y Helene llegó con mayor fuerza. Tan pronto como llegó, se podían escuchar muchos más árboles cayendo y viento que nunca, dijo Robbie Foster, pastor de la Iglesia Bautista Northside en Valdosta. Y lo malo era que Idalia llegaba por la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Este llegó por la noche a las 12:30 durante unas 2 horas más o menos. Fue simplemente horrible. Brian Wright, presidente de Send Relief, el Ministerio de Compasión y Respuesta a Crisis de los Bautistas del Sur, visitó Perry y Valdosta para animar a los pastores, voluntarios de Southern Baptist Disaster Relief, SBDR, y residentes que habían sido afectados por la tormenta. Helene es ahora la tormenta más mortífera que ha tocado tierra en el territorio continental de Estados Unidos desde el huracán Katrina en 2005, dijo Wright. La naturaleza impactante de esta tormenta ha sido lo extendida que ha sido. Una tormenta que tocó tierra en la costa del Golfo de Florida dejó una cicatriz que se extendió por el sureste y provocó una catástrofe en el oeste de Carolina del Norte. SBDR estableció 28 sitios de respuesta en los 6 estados afectados: Florida, Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia. Los voluntarios de SBDR, de 18 equipos diferentes de convenciones estatales, han servido hasta ahora, proporcionando más de 250,000 comidas y completando más de 300 trabajos de recuperación. FBC Perry y Northside Baptist han sido anfitriones de 2 de esos sitios de respuesta de SBDR, mientras los voluntarios se desplegaban en las comunidades circundantes para ayudar a los sobrevivientes de la tormenta. Para Foster y Northside, esta es la segunda vez que su iglesia ha sido anfitriona de un sitio en el último año, después de que un equipo de SBDR de Georgia estableció su sede después del huracán Idalia. Con Helene causando muchos más estragos, esta vez están recibiendo voluntarios de Kentucky y Arkansas, así como de Georgia. Este es el poder de los bautistas del sur trabajando juntos, dijo Foster. Esto es lo que deberíamos ser. Esto es lo que hace que nuestra denominación sea tan maravillosa y que los bautistas del sur sean tan maravillosos. Los ministros voluntarios de la cienciología llegaron con fuerza a zonas afectadas. Disponibles en cualquier momento, su misión es llevar a cabo su lema: se puede hacer algo al respecto. Incidencia comparte un resumen de un artículo escrito por el reportero Logan Merrill, publicado este 4 de octubre en Freedom Magazine. Se les ha llamado superhéroes, ángeles, milagros y bendiciones, pero vestidos con sus distintivas camisas amarillas, se les llama más específicamente ministros voluntarios. Aquí para ayudar al vecindario, la mayoría del cual se ha quedado sin electricidad a raíz del huracán Helene. Uno de esos condados,
Pinellas, ha sido bendecido con la presencia de los voluntarios, que ayudan a más de 1,100 almas en las comunidades afectadas por la tormenta, entregando bolsas de hielo, junto con agua, alimentos, suministros y ayuda a las víctimas. Los voluntarios tienen un seguimiento de 50 años de tradición iniciada por L. Ronald Hubbard, una tradición centrada en el lema: se puede hacer algo al respecto. El huracán azotó el 26 de septiembre. Con las primeras luces del día siguiente, los ministros voluntarios se habían reunido y se habían extendido por los numerosos barrios de Pinellas. Distribuyeron alimentos y ayudaron a los residentes a despejar sus casas inundadas en Greenwood, East Gateway, Curlew Landings, Treasure Island y Reddington Shores. Limpiaron la rampa de botes Seminole a pedido de la policía local. Recorrieron el famoso sendero de Pinellas, barriendo los escombros y haciéndolos utilizables una vez más. Y, trabajando junto a la Guardia Nacional de Florida y con líderes locales como el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Santiago Apóstol, los voluntarios fueron una fuerza omnipresente para el bien en la comunidad afectada. Disponibles en cualquier momento, los ministros voluntarios se han convertido en una fuerza de socorro internacional independiente y colaboran con organizaciones y agencias de todo el mundo para proporcionar apoyo, suministros y consuelo espiritual en cientos de epicentros de desastres. Aunque la gente del condado de Pinellas los ha llamado superhéroes, ángeles, milagros y bendiciones, lo que realmente son es simplemente personas, cientos de miles en todo el mundo, que ayudan de manera efectiva y con compasión, cuando y donde sea necesario. Cristianos nicaragüenses trasladan los cultos a sus hogares a causa de la persecución que sufren. Con detalles del tema presentamos el siguiente comentario a cargo del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Recientemente el medio Baptist Press, en español, publicó un artículo de la autoría de María Elena Bacheler dedicado a la terrible situación por la que pasan las libertades religiosas en Nicaragua, y en el título resume la tendencia actual que sufren las iglesias nicaragüenses. Sus iglesias ya no se sienten seguras. Ahora los nicaragüenses trasladan su culto al hogar. En dicho artículo se mencionan ejemplos de grupos que han sufrido de manera especial las restricciones, tales como los indígenas misquitos, que en su mayoría son evangélicos. También el de la iglesia morava, que se estableció en Nicaragua en 1894, hasta su cierre junto a más de 1.600 organizaciones no gubernamentales el pasado agosto, y que contaba entonces con 350.000 miembros. Entre las fuentes aludidas en el artículo se encuentra Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, Reino Unido, y como representante de dicha organización a Anna Lee, responsable de defensa, quien señala que tanto en las comunidades católicas como en las protestantes, las violaciones denunciadas por organizaciones y líderes religiosos son similares. Restricciones en la duración de los servicios, el lugar y las frecuencias para realizarlo, prohibición de procesiones, invasión de hombres enmascarados en las iglesias, robo o destrucción de objetos religiosos e infiltración de informantes. También se cita a Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense que lleva un registro de las violaciones de la libertad religiosa y que afirma que la situación ha empeorado gravemente. Según su último informe, entre 2018 y 2024 se cometieron 870 violaciones contra la Iglesia Católica y 100 contra los protestantes en el mismo periodo. Además, según la Organización de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el gobierno ha cerrado más de 256 iglesias evangélicas en los últimos 4 años, mientras que 43 grupos católicos han sido blanco de ataques desde 2022. Al menos 200 líderes religiosos han tenido que salir de Nicaragua, según la organización. Más de 20 fueron despojados de su ciudadanía y 65 han sido acusados de conspiración y otros cargos. Sin embargo, tal y como declara el artículo desde el título, aunque en las iglesias ya no se sienten seguros los nicaragüenses, trasladan su culto al hogar.
Y este fenómeno en Nicaragua coincide con lo que también ha ocurrido en contextos similares a lo largo de la historia, como viene sucediendo desde la iglesia primitiva, como durante las persecuciones sufridas, por ejemplo, durante el Imperio Romano, ya fueran las del fiero Nerón o Domiciano u otros. Los cristianos se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a sobrevivir, incluso a prosperar en los márgenes, fuera del centro del poder cultural. En China, por ejemplo, la cruenta persecución sufrida durante la denominada Revolución Cultural desatada por Mao Zedong, en la que ni los gorriones se escaparon, nació el movimiento de las denominadas iglesias recobro o movimiento iglesia local, lideradas por Watchman Nee, un mártir cristiano chino. Y se trata del primer movimiento cristiano nativo en China y continúa siendo este el más grande movimiento nativo de la iglesia cristiana en China, con un estimado actual de 2 millones de personas. La iglesia en China aprendió a vivir bajo el escrutinio de la desaprobación gubernamental y cultural, expresada con diferentes intensidades y en diferentes momentos, desde la desaprobación oficial hasta la oposición violenta según la religión. A pesar de esta presión, el número de protestantes chinos ha crecido un promedio del 10% anual desde 1979. Según algunas estimaciones, China está en camino de tener la mayor población de cristianos del mundo para el 2030. Como ocurre ahora en Nicaragua, también en Cuba, la oposición del gobierno a la iglesia obligó a los cristianos a organizarse en hogares. El modelo de iglesia en casa era tan simple y reproducible que facilitó una oleada de multiplicación de iglesias. Se formaron más de 10.000 iglesias en 20 años, en las que participaban aproximadamente 1 millón de cubanos en iglesias evangélicas. Este crecimiento sin precedentes se produjo, según los líderes de las iglesias, sin una estrategia general, sin edificios ni equipo, y está siendo motivo de estudio por parte de sociólogos especializados en este tipo de situaciones. Como dijera un coro muy popular en Cuba, y esto vale también para Nicaragua y para China y para cualquier otro país en circunstancias similares, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Líderes del catolicismo en Cuba envían emotivos mensajes ante situación del país. Zen Relief de los bautistas y ministros voluntarios de Cienciología apoyan a comunidades afectadas tras paso de tormenta por Estados Unidos. Cristianos nicaragüenses se reúnen en casas debido a la persecución por parte del régimen. Incidencia.